Yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro a los Filipenses, capítulo 4, versículo 10. ¿Estamos al aire, hermana? Perfecto. Buenos días a mis hermanos en Facebook, YouTube. Les habla su pastor Juan Antonio Celis en un día más, predicando la bendita palabra del Señor, compartiendo el mensaje de salvación a todos los que nos ven y nos oyen. Filipenses 4, versículo 10. Dice la bendita palabra de Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo escribiéndole a los filipenses. La iglesia de los filipenses era una iglesia que se caracterizaba por su deseo de ayudar, pero era una iglesia que no tenía recursos. No era una iglesia millonaria, no era una iglesia con recursos de sobra, sino que era una congregación que tenía necesidades. Mas, sin embargo, los filipenses siempre tenían esa actitud de servir a los demás, de ayudar. Por eso Pablo lo escribe así: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Quiere decir que ya hubo una ocasión en la cual los filipenses ayudó a Pablo. Pablo padeció. Lo vamos a leer más adelante. Él padeció. Y la iglesia que lo sostenía, de repente, cuando convocaban a una ayuda para el hermano, era una de ellas la iglesia de los filipenses. Pero era una iglesia de recursos no abundantes, pero su corazón siempre tenía esa actitud de ayudar a los demás. Entonces Pablo dice que ya por fin han revivido el cuidado de Pablo, de lo cual dice también estabais solícitos. Cualquier situación que se presente para ayudar, estaban ahí en primera fila. De lo cual estabais solícitos. Usted nada más dígame, hermano, y yo ayudo. Esa es la actitud que debemos de tener. Siempre ayudar al que necesita, al que no tiene. Tener esa actitud, porque así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Dice, pero os faltaba la oportunidad. Pero os faltaba la oportunidad. Todavía no se presentaba una segunda oportunidad de ayudar al hermano Pablo. Ya lo habían ayudado 10 años antes. En esta ocasión, Pablo necesitaba nuevamente de una ayuda económica, porque Pablo, cuando predicó la palabra en Corinto, no percibía dinero de los corintios, pero él lo hacía a propósito, para que verdaderamente los corintios comprobaban que él era apóstol, porque lo desacreditaban. Los de Corinto pensaban que Pablo no era apóstol. ¿Por qué pensaban que no era apóstol?
porque no hablaba bonito, no era un gran orador. Recuerden que todas estas zonas, Corinto, Filipos, Macedonia, estaban en Grecia, la zona de Grecia donde estaba en auge la cultura helénica. Y cada orador extranjero que llegaba y se presentaba delante de ellos, mientras más palabras domingueras o se sacaba de la manga de esas palabras que a veces nos apantallan, ¿verdad? Mientras más hablaba la gente así, más lo elogiaban, más lo ensalzaban. Y Pablo no. Pablo en las cartas a Corinto siempre decía que él lo único que hacía era predicar y predicar a Cristo y a este crucificado. Si ustedes leen las dos cartas de Corinto, él constantemente está hablando de su palabra austera. Austera en el sentido de no adornada, pero sí concisa en la predicación del evangelio. Entonces en Corinto lo desacreditaban porque decían, no, este no es apóstol. Entonces por eso Pablo dijo, para que comprueben que yo hago las cosas por amor a Dios, no voy a recibir de ustedes ni un solo centavo. Entonces, ¿de dónde tenía que sacar él? La palabra también dice que él trabajó. Él era un hacedor de tiendas. Pero también necesitaba la ayuda de otras iglesias. Y una de ellas fue los filipenses. Versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Miren quién está escribiendo, Está escribiendo Pablo, un noble judío, un hombre educado, un hombre que se crió a los pies de Gamaliel, un líder excepcional de las altas esferas de la enseñanza del judaísmo, fue Gamaliel. Y Pablo se educó delante de él. Sí. Pablo fue benjamita, hebreos de hebreos, fariseo, dice también. Entonces estamos hablando de un hombre que antes de ser cristiano vivía muy bien. En una medianía alta, digámoslo así. Y todo lo dejó por Cristo. Él mismo escribe que todo lo tiene por basura, por ganar a Cristo. Por eso él dice que él no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Esa frase me llama mucho la atención. He aprendido el secreto para vivir en cualquier situación. ¿Cuál es ese secreto? Cristo Jesús. Cristo Jesús en la vida de Pablo siempre lo sostuvo, siempre lo apuntaló. Que de repente ya se me venía para abajo Pablo en cuestión de ánimo, de actitud, del Señor Jesucristo lo
levantaba. Cualquiera, dice, cualquiera que sea mi situación. He comido muy bien, he comido un ribeye de esos de 3 kilos, hermosísimos de ahí de Insurgentes, ¿verdad? Y a veces no como, dice Pablo. A veces no comía. Pero ¿quién lo apuntaló? Cristo Jesús. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, dice la Nueva Traducción Viviente. Sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¡Wow! Eso para este siglo XXI, la gente que tiene mucho, al ver a alguien que no tiene, es un crimen, ¿verdad? No valemos, ¿verdad? No valemos si no tenemos, según el mundo. Pero si eres cristiano y estás padeciendo necesidad, no te preocupes. Cristo Jesús te apuntala y te levanta y te ayuda y no te va a dejar morir de hambre. Versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo creo que todos no lo sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien que va a presentar un examen para entrar a un trabajo en una empresa, cristiano, antes de presentar ese examen, se le viene ese versículo a la mente, dice: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, para poder entrar a trabajar a esa empresa. O todo corredor, acaban de terminar las Olimpiadas, todo corredor de 100 metros o la maratón de 42 kilómetros, cristiano, y repite ese versículo: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Me va a hacer correr más fuerte, más rápido. Pues tache. Ese versículo no aplica para eso. No aplica para que tengas éxito en tu trabajo, no aplica para que tengas éxito en lo que haces en la escuela, no aplica para eso. ¿Para qué aplica ese versículo? Para que cuando estemos pasando las de Caín, como dice el mundo, cuando estemos pasando situaciones difíciles y complicadas en nuestra vida, el Señor sea nuestra fortaleza, sea nuestra fuerza, sea el que nos levante, que estamos pero apesadumbrados, estamos deprimidos, estamos pecho tierra. Y de repente viene a nuestra mente ese versículo: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y me pongo a orar y me pongo a predicar, a compartir, y me pongo a clamar al Señor y le digo: Señor mío, ayúdame, sosténme, Padre eterno, en esta situación que estoy viviendo. ¿Nos va a ayudar el Señor? Amén. ¿Y en qué forma? ¿En qué forma? Estás a punto de hacer erupción como volcán. Pero si en ese momento, cuando estás tú en esa situación, no oras al Señor y no clamas y le pides, estás perdido. Pero si en el momento en que se te vino un problema y luego se te vino otro y luego vino esto y luego vino aquello, inmediatamente te postras ante el Señor y le pides con todo tu corazón: fortaléceme, Señor. Porque dice tu palabra: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a sacar del atolladero. Te va a sacar de esa situación en la que estás viviendo.
y le vas a dar gloria a Dios. Y lo vas a glorificar, lo vas a exaltar, le vas a decir, gracias, Señor mío. Porque esa losa que creía yo que yo tenía acá atrás en mi espalda fue quitada de parte tuya. Y me siento liviano, y me siento en paz, y me siento en gozo. Este versículo a eso se refiere. A que cuando estemos en situaciones muy difíciles en nuestra vida, cuando estemos sufriendo, inmediatamente oramos y clamamos y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé fuerza. Y Él nos va a ayudar. ¿O no le dijo mi Señor a sus apóstoles, me tengo que ir, porque si no me voy, no os mandaré al Consolador? Yo voy a mandar al Consolador y ustedes van a ser embestidos de poder. Y los apóstoles luego pensando, uy, voy a volar como Superman, ¿verdad? Voy a ser exitoso ahora en todas mis empresas, en todo lo que haga, porque me va a dar poder el Señor. No, hermanos, ese poder no. Poder para el pecado, para debatir, para eliminar, para inhibir, para quitar. Porque nosotros ya fuimos muertos al pecado. El pecado ya no tiene ningún efecto en nosotros. Pero nosotros no nos la creemos y ahí lo seguimos arrastrando al muertito, ¿verdad? Todavía. Ahí seguimos murmurando, ahí seguimos chismeando, ahí seguimos envidiando. Ahí seguimos molestándonos con todo mundo porque no hace las cosas como yo quiero que se hagan. Ya dejamos ahí al muerto. Fuimos bautizados ahí, ¿verdad? A semejanza de Cristo, nuestro viejo hombre ahí quedó sepultado, nace la nueva criatura en Cristo Jesús. Salimos de las aguas bautismales y ahí seguimos cargando todavía al muerto. No, nosotros somos los que le seguimos dando el poder al pecado. Ya, ¡pum! El Señor nos embiste de poder para quitar el pecado de nosotros, para vencer al pecado. Nos embiste de poder para que cuando estemos en esas situaciones adversas en nuestra vida, el Señor, nosotros orando y pidiendo y clamando a Él, Él nos fortalezca y seguimos adelante. Pasamos página y seguimos adelante. Pero a veces nos gusta estar sufriendo, ¿verdad? Esa es otra cosa. El masoquismo. Como Elías se quería morir, ¿verdad? Elías se quería morir porque la reina Jezabel, esposa de Acab, lo amenazó. Elías le mató 450 profetas. Los degolló a Jezabel, profetas de Baal, dios pagano. Y la reina estaba así. Le manda un mensajero y le dice, así como tú mataste a mis profetas, así te voy a matar a ti. Y Elías, o sea, vean de quién estoy hablando, del profeta Elías. Pero dice la palabra en Santiago que fue un hombre igual que nosotros, con las mismas pasiones que nosotros tenemos en nuestra carne. Elías se quería morir y se fue huyendo. Varias veces Dios le mandó un ángel para fortalecerlo, le llevó pan y vino para consolarlo, para levantarlo. Pero en la carne Elías decía, no puede ser, Señor. Solo yo he quedado. Así somos de dramáticos a veces. Así somos los seres humanos.
dramáticos y exageramos todo. Solo yo he quedado, mi Señor. Y le dice Dios, me he reservado 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. O sea, no nos creamos que nosotros somos los News Plus Ultra, ¿verdad? No. El Señor tiene mucho pueblo, el cual utiliza para servir a los demás. Pero si Dios ya le mandó ángeles, una vez le mandó ángeles, y siguió ensimismado en su capricho de que no, todo está mal. Otra vez mi Señor Dios en su misericordia, otra vez le manda ángeles, y seguía en las mismas de que, pues es que ya nos gusta sufrir, hermano. Ese es masoquismo. Pero el Señor te está dando la oportunidad de que vivas la vida que Dios te dio en abundancia. Juan 10:10 dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. Yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Disfrutemos de esa vida en abundancia. Y no estemos ensimismados en situaciones que ya pasaron, porque hasta del pasado nos acordamos, ya, y esto, y aquello. No, pues ya traemos una tonelada de losa en nuestra espalda. Y por eso de repente, pues ya estamos caídos en el ánimo. Por eso Señor no quiere eso. Pero si llegamos a caer en eso, porque somos seres humanos y como cristianos, siempre va a haber gozo y paz, pero también va a haber sufrimiento. Y nos lo dijo bien claro el Señor. Pruebas de fuego. Pues cuando estemos en esas pruebas, citemos este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra fortalece viene del griego endunamón, y significa dar fuerza. El Señor Jesucristo te da fuerza para levantarte y seguir adelante. ¿Acaso creen que Pablo no sufrió? Pablo, de verdad que es un ejemplo para nosotros, que si de repente nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua, veamos la vida de Pablo y digamos, no, Señor, pues estoy en un pétalo de rosas. En 2 Corintios 4, vamos para allá. Segunda de Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El Espíritu Santo. ¿Cuáles son los vasos de barro? Nosotros. Nosotros somos esos vasos de barro. ¿Por qué de barro? Porque, bueno, obviamente fuimos nosotros hechos del barro, de la tierra, ¿verdad? Nuestro Señor Dios tomó de la tierra polvo y formó a un ser humano, le sopló su aliento de vida, o sea, su espíritu de vida, y nació el primer hombre. Y en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, nos habla también de esa manera, que somos vasos. Hay vasos de honra, hay vasos de deshonra. Aquí habla Pablo de que este tesoro en vasos de barro, o sea, el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo en espíritu está en nosotros, en estos vasos de barro. Para que no nos creamos más de allá, ¿verdad? No nos creamos de esos vasos de oro, de esos vasos de cristal así muy fino.
No somos vasos de barro, hermanos. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados, dice Pablo, en todo, mas no angustiados. A veces estamos atribulados y todos, no unos cuantos. Todos sufrimos, todos nos angustiamos a veces, claro que sí. Pero ¿quién nos da la fortaleza para levantarnos, para seguir adelante? Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿O a poco Pablo no estuvo atribulado? Lean Hechos de los Apóstoles, lean sus cartas, como todo el tiempo, ¿verdad? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Todo el tiempo perseguían a Pablo, todo el tiempo lo persiguieron. ¿Murió en persecución Pablo? Al final. Pero durante su vida como ministro, como predicador, en sus viajes misioneros, Dios lo cuidó. Dios lo protegió. Al final, pues sí murió por la causa de Cristo. Pero durante su ministerio profético, siempre el Señor lo sostuvo. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Por qué no estamos desamparados? Porque el Señor nos sostiene, nos cuida y nos manda a sus ángeles a acampar alrededor de nosotros. Derribados, pero no destruidos. Derribados con esas preocupaciones, angustias, problemas, situaciones adversas, ataque del enemigo, ataque del vecino, ataque de aquí, ataque de allá. Estamos derribados de repente ya. Ay. Pero ¿qué tenemos que hacer? Acudir al lugar santísimo para hablar cara a cara con nuestro Señor y pedirle con todo nuestro corazón que nos ayude en ese momento. Y el Señor, como dice 1 Corintios 10, nos abrirá la puerta, porque juntamente con la tentación vendrá la salida para que tú puedas escapar. El Señor sabe en qué momento o el segundo exacto que te tiene que abrir la puerta, porque ya pasa un segundo más y ya no vas a resistir. Hasta en eso el Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor sabe el segundo exacto, el cual te abre la puerta y te dice, ven. ¿O no les ha pasado que de repente estamos en las últimas y estamos orando, pidiéndole al Señor con todo nuestro corazón? Nos levantamos de orar y de pedirle que nos ayude, que nos levante de esa situación. E inmediatamente tenemos una paz, un gozo. El Señor es el Señor. O estamos en esas últimas, ¿verdad? Clamando y pidiendo al Señor y de repente oyen el WhatsApp de su teléfono, abren el teléfono y un mensaje de una hermana de la iglesia ahí al WhatsApp de la iglesia, donde dice el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ¡boom! El Señor en ese momento te fortaleció ya. Y te levantó. Es el Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Por eso podremos estar derribados, pero no destruidos, dice Pablo. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Este versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: mediante el sufrimiento
nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Aquí nos dice que tenemos que sufrir. Y sí sufrimos, ¿verdad? Sí sufrimos. A veces el Señor nos pone en situaciones, pero es para templar nuestro carácter y reafirmar nuestra convicción como cristianos. Aquí es muy claro, el versículo 10 dice, mediante el sufrimiento, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Cuando estemos sufriendo, acordémonos de la pasión de nuestro Señor. ¿Qué pasión no fue más dolorosa? ¿No ha sido la más dolorosa que la de nuestro Señor Jesucristo? Preguntémonos eso cuando estemos así en las últimas, según nosotros, porque a veces también le ponemos de nuestra cosecha y nos tiramos a la desgracia. Pero acordémonos, hay una alabanza que aquí cantamos de me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Amén, aleluya. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. La gloria solamente es para nuestro Señor bendito y santo. Jesús es el Señor. Acuérdense de esa alabanza y acuérdense de lo que está aquí en ese video, porque es un video, ¿verdad? El sufrimiento de Cristo. ¿Acaso el Señor no ha sufrido más que todo ser humano? Claro que sí. Claro que sí. Entonces eso nos va a fortalecer. Obviamente la oración, entrar al lugar santísimo y pedirle al Señor mío, ayúdame Señor en este momento que estoy a punto de claudicar. Y el Señor te abre la puerta. Él tiene sus formas, Él tiene sus maneras. Y te va a ayudar. Y nos va a ayudar. Aquí está demostrado con Pablo. Sigo con la NTV del versículo 10 de 2 Corintios 4. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Nuestro cuerpo va muriendo, día a día va muriendo. También Pablo dice que mientras este hombre exterior se deteriora, ¿verdad? Se envejece, el interior cada vez se renueva más y más día a día. Es la intención, cada día renovar en el hombre interior. No como el cangrejo para atrás. No, crecer en el Señor diariamente para llegar a la madurez. Entonces, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, dice el versículo. Cuando estemos sufriendo, acordémonos de este versículo también. Estoy sufriendo, pero estoy siendo partícipe del sufrimiento de Cristo. Dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte. Por causa de Jesús, los cristianos siempre estamos entregados a muerte. Gracias a Dios aquí en este país, bueno, en esta ciudad, porque en nuestro país hay persecución en el sureste mexicano.
Pero ciudades como la Ciudad de México podemos predicar y practicar nuestro culto libremente. Gracias a Dios por el momento. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Sí? Aquí más adelantito, en 2 Corintios 11, versículo 22. Pablo describe sus sufrimientos como apóstol. Y vamos a ver todo lo que vivió. Se pregunta en el versículo 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Y luego hay un paréntesis que dice, como si estuviera loco hablo. Se volvió loco Pablo, ¿verdad? Pero loco por Cristo. ¿Por qué habla de esa manera? Porque lo desacreditaban a él como apóstol. Y escribe en este capítulo, el capítulo 11, todos sus sufrimientos porque los falsos predicadores, los falsos apóstoles que estaban ahí en Corinto predicando a los judaizantes, digámoslo así. Esos falsos maestros que predicaban que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el sábado, que tenían que guardar la ley. Vean ya desde cuándo estaban. Entonces, Pablo se defiende, como diciendo, vean todo lo que yo sufrí. ¿Acaso han sufrido esos falsos maestros lo que yo he sufrido? Los cuestiona, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Dice, yo soy más ministro de Cristo que ellos. Y empieza a relatar, se suelta Pablo, ¿ve? En trabajos más abundante para la obra de Dios, más abundante en trabajos. En azotes sin número. O sea, quiere decir que Pablo recibió muchísimos azotes. Ni la cuenta tiene de cuántos azotes, porque dice sin número. ¿Cuántas veces lo azotaron? En cárceles, más. A cada rato lo metían a la cárcel, ¿verdad? En Filipo, precisamente, cuando lo meten a la cárcel con Silas, ¿verdad? Y se pone a cantar alabanzas a las 12 de la noche. A cualquiera que lo metan a la cárcel, pues se pone a temblar y le viene la depre. Pero Pablo estaba contento. Estaba gozoso, cantando alabanzas. ¿Qué pasó cuando cantó alabanzas? Tembló. Y los demás fugitivos estaban escuchando las alabanzas y yo creo que, no lo dice la escritura, pero yo creo que recibieron a Cristo. Porque vieron el milagro que hubo ahí. ¿Quién lo fortaleció a Pablo? Cristo Jesús. En cárceles, dice, en cárceles muchas veces, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Por qué 40 azotes menos 1? Porque así está establecido en la palabra del Señor que alguien que se portaba mal o alguien que hiciera alguna situación que meritara eso, le tenían que dar 39 azotes.
Deuteronomio 25:3. Entonces aquí dice que de los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos 1. Yo hice la cuenta, 195 azotes. Pero no, un azote no es cualquier cosa. No, imagínense. ¿Y qué dijo Pablo después de eso? No, yo ya renuncio, mi Señor. Yo ya tiro la toalla. Ya no quiero ser tu ministro. Por tu nombre me blasfeman, me vituperan, me desacreditan, me odian, me golpean, me apedrean. Por tu nombre, Señor, no, ya. ¿Dónde firmo? ¿Pasó eso? ¿Quién lo fortaleció? Cristo Jesús. Porque, ¿verdad? Cristo Jesús le dio ese poder. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado en Listra, casi lo matan, o yo pienso, muchos comentaristas bíblicos dicen que cuando lo apedrearon en Listra, dice la palabra que estaba como muerto. Yo pienso que sí murió. Yo pienso que sí murió. Pero ¿qué dice la Escritura? Luego se levantó. Oye, pero te acaban de apedrear. Tienes hematomas por todos lados. Y te duele todo el cuerpo. Pero dice la Escritura que se levantó Pablo y vámonos. No, Señor, no, yo ya no juego, Señor. Así yo ya no juego, Señor. No. ¿Quién lo fortaleció? Mi Señor nos fortalece. Mi Señor nos fortalece. En toda situación. Que ya no aguanto ese vecino latoso que todo el tiempo me está molestando y ora por él. Y haz buenas obras para con él. Yo les he contado que tuvimos un problema con un vecino que hasta fue muy grosero con mi esposa. Si fuera alguien del mundo, me le voy a la... Bueno, yo no sé, yo nunca he sido de golpes. Pero sí me pongo yo a discutir con él. Yo le dije a mi esposa, ahí me ve, esa de allá es mi esposa. Oremos por él. Si no nos saluda, salúdalo tú, aunque no te salude. ¿Sí o no? Ahí está bien. Y yo lo saludaba. Y de repente le saqué un día el saludo. Buenas tardes, joven. Y de repente le abría la puerta del garage para que saliera. Y le decía, Señor, yo la cierro. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hazle caso a la palabra, no al mundo. El mundo te dice, le voy a ponchar las llantas. El mundo te dice, ráyale el carro. Pero Dios te dice, ama a tu enemigo y ora por él. Y ahora el Señor, ya iba a decir, somos grandes cuates, no, ¿verdad? Pero al menos cambió su actitud. Al menos la cambió. Hay que obedecer a la palabra. 3 veces he padecido naufragio, dice Pablo. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En Hechos de los Apóstoles nos relata al final, Hechos 27 me parece, su naufragio. ¿Cómo las padeció? Pero ahí se le aparece un ángel y fortalece a Pablo y le dijo, me ha avisado el Dios Todopoderoso por medio de su ángel que no padeceremos, que todo va a estar bien. Y al principio no le creían. ¿Quién lo fortaleció en esos
13, 14, 15 días que estaba en naufragio. Cristo Jesús hasta le mandó un ángel para fortalecerlo. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Hasta la iglesia te pone la trampa. Hasta los falsos hermanos te traicionan. Hasta dentro de la iglesia. Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: he estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos. Los judíos eran los que lo querían matar, porque Pablo predicaba que Jesucristo era Dios mismo. Y los judíos decían, ¿cómo puede ser? Existe un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Lo querían linchar a Pablo también porque en Éfeso, sobre todo en Éfeso, los artífices de la diosa pagana Diana o Artemisa hacían sus templos de Diana, de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana. Y decían los artífices que le quitaron su negocito porque la gente ya no nos va a comprar los templos, porque Pablo dice que en los templos no habita ningún Dios, que son hechos por el hombre. Y el pueblo se le vino encima y afortunadamente mi Señor Dios lo libró. Enfrenté peligros de ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. ¿A cuántas cosas estamos expuestos como cristianos, verdad? Porque vamos en contrasentido del mundo. El mundo dice sí y el cristiano dice no. El mundo dice sí homosexualidad, sí lesbianismo, sí aborto, sí pedofilia, sí ideología de género. Y el cristiano dice no. ¿Por qué? Por berrinche nuestro. Porque es palabra de Dios. Entonces estamos expuestos a tantas y tantas cosas como cristianos. ¿Y quién me va a fortalecer en situaciones adversas? Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Biblia Nueva Traducción Viviente dice, he trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. Y yo que me quejo que el bar de enfrente no me deja dormir, ¿verdad? Es en serio. Tengo que tener paciencia. Pero si Pablo dice que por largas noches no podía dormir, entonces, ¡poing! A mí, ¿verdad? De repente nos duele
el estómago, de repente nos duele el intestino. Pero yo aprendí algo hace algún tiempo, ya de 2 años para acá. Le doy gracias a Dios de que yo conocí a una persona que me hizo entender el mundo de otra manera, o no el mundo, la vida de uno como ser humano de otra manera. La hermanita Erika Espada Barajas, parapléjica, que tuve la fortuna de poder conocerla, postrada en una cama, sin mover absolutamente nada. De acá para acá, totalmente paralizada. Y cada vez que yo iba a verla, el que salía fortalecido era yo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por las ganas, por la fuerza, por la fe que mi Señor Dios le ponía a esa mujer. Siempre que la vi, no despotricó, no se quejó. Siempre estuvo de buen ánimo. Y siempre hablaba de Dios. Cuando la cambiaron de la Sinatel hacia Portales, tenía su ventanal, ella de frente a su ventanal, y decía, yo diario veo a Dios. Y yo, hermana, qué espectáculo. Tiene usted aquí su ventana, y luego usted puede ver el trono de Dios ahí. A Dios Padre, a Dios Hijo. Y siempre cuando tengo así alguna situación físicamente, me acuerdo de ella. Y como dice la rana René, me acuerdo y se me pasa. Pero ella es un gran ejemplo. Ella es un gran ejemplo de fe. De fe. Siempre hablando del Señor. Siempre hablando de que le esperaban a ella cosas maravillosas. Hermosísimas. Salía yo más fortalecido que ella, imagínense. O sea, vean, estamos más que bendecidos. Más que bendecidos. Vean lo que pasó Pablo. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y luego también para acabarla de amolar, como dicen. Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si por ahí dicen que no nos debemos de preocupar, que todos debemos dejárselo al Señor, sí, claro que sí se lo dejamos al Señor, pero uno en la carne obviamente sí se preocupa por las ovejas, claro. ¿Y quién nos fortalece? ¿Quién nos saca adelante? ¿Quién está ahí al pendiente de que no vayamos a retroceder? Cristo Jesús. Filipenses 4:13, por favor. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya vimos en segunda de Corintios algunas situaciones que Pablo vivió, ¿verdad? ¿Ustedes creen que sin Cristo Jesús él hubiera seguido adelante? No, imposible. Imposible. Pero tenía al ser más maravilloso que ha existido en este mundo, a Cristo Jesús, el cual vive con nosotros, está con nosotros. Su Santo Espíritu nos lo vino a dejar aquí dentro de nosotros, nos envistió de poder para salir adelante, para vivir en santidad, en consagración, para vencer al pecado, para darnos paz, para darnos gozo a nuestra alma también, para vivir la verdadera vida que Él quiere que vivamos en esta tierra, una vida en abundancia. ¿No es amor ese? Bendito sea nuestro Señor.
Versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Era una iglesia pobre y le mandaban. Creo que los que más tienen son los que, ¿verdad? Ay. No es cierto. Bueno, sí es cierto, pero los hermanos que menos tienen son los que más dan. Y la iglesia de Filipenses era una iglesia carente de recursos, pero siempre estaban atentos a las necesidades de su pastor, de Pablo. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, no es de que Pablo trabaje o predique para que le den, no. Dice eso Pablo, no. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, la acción de dar, de desprenderte de lo que Dios ya te dio, desprenderte para ayudar a los demás. Eso es lo que quiere mi Señor Dios. Ese es fruto. Así lo llama Pablo. Y es un fruto, ¿verdad?, de bendición para los demás. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Abunde en vuestra cuenta. Las obras en la fe, el ayudar a los demás. Eso es lo que quiere el Señor. Pero todo lo he recibido, dice versículo 18. Y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, dice. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Vean lo que es para Dios el ofrendar, el diezmar. Es un sacrificio de olor grato. Olor fragante. Sacrificio acepto. Y eso es agradable a Dios. El hermano que es ofrendante, el hermano que se preocupa por las necesidades de la iglesia, eso es agradable a Dios. Por eso yo todo el tiempo les digo, ofrendan, diezmen, es de bendición. El 10% de lo que ganan, sepárenlo y denlo a la iglesia porque es sacrificio agradable a Dios. Va a ser de gran bendición. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si era una congregación que no tenía. Y se desprendieron. Como la viuda pobre, ¿verdad? Mi Señor estaba sentado al lado de las ofrendas. Y llega la viuda pobre, ¿verdad? Y le dice a sus apóstoles, dice la Escritura que veía a mi Señor que llegaban los judíos y daban y depositaban. Y les decía a sus apóstoles que ellos echaban de lo que les sobraba. Pero luego llegó una viuda pobre
y echó todo su sustento, unos centavitos, todo lo que tenía. Y dice nuestro Señor, esa dio más, porque dio de todo su sustento, o sea, su corazón estuvo totalmente entregado y agradecido al Señor. ¿Ustedes creen que mi Señor Dios no bendijo a esa iglesia? Claro que la bendijo. Claro que la bendijo. Por eso este versículo es hermosísimo. Si nosotros somos dadores alegres, si nosotros tenemos ese hábito de ayudar a los demás, de desprendernos de la bendición que mi Señor Dios ya nos dio, darle a los demás, este versículo todo el tiempo estará ahí, vigente. Mi Dios dice, pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, el cristiano, el hermano en Cristo, enfrenta tristezas, enfrenta sufrimientos, enfrenta pruebas, pero todas, nuestro Señor Santísimo nos sustenta, nos soporta, nos da la fortaleza física y espiritual para seguir adelante. Nos saca de la situación, como aquel que camina, ¿verdad? Yo creo que todos saben esa historia, aquel camina por la playa, ¿verdad? Un poco afuerita de donde llegan las olas, y ve dos pisadas, una persona va caminando una persona con el Señor, y de repente ve dos, veía cuatro y luego ve dos. Y esa persona dijo, Señor, ¿que te fuiste a algún lugar o qué? Porque yo nada más veo dos, antes vi cuatro. Le dije, no, yo te cargué. El que iba caminando era yo. Entonces vean, ya cuando de repente ya andamos en las últimas, no duden, el Señor nuestro Dios nos carga y nos levanta y nos dice, adelante, sigue adelante, yo te voy cargando, yo te voy soportando, yo te voy ayudando. E inmediatamente ya sentimos una paz y un gozo en nuestros corazones. Por eso, amados hermanos, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.